Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Un saludo, querido audiencia de la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy comparece el doctor Santiago Ceballos, director nacional del Servicio Nacional de Derecho Intelectual. Bienvenido a Bajo la Lupa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto siempre poder compartir con ustedes. ¿Lo dije bien? Actualmente la entidad, ¿está correcto? Sí, así es, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Doctor Santiago, desde que entró en vigencia el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, anteriormente el cuerpo normativo que esta ley que estoy señalando, este Código Orgánico derogó todo el aparataje estatal en materia de velar por los derechos de propiedad intelectual. De manera sucinta le pregunto a usted, ¿cuál fue la evolución que tuvo y cuáles son los retos que usted avisora a partir de ese punto de inflexión? Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que el anterior cuerpo normativo, que era la Ley de Propiedad Intelectual de 1998, tenía o respondía a una situación, digamos que coyuntural en ese momento. El Ecuador había ingresado a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, en 1995, y debía cumplir con algunas obligaciones a nivel normativo. Se estableció para esa época la Ley de Propiedad Intelectual, se juntaron todas las ramas de la propiedad intelectual en una sola institución, que en su momento fue el IEPI, pero de esa época para acá han cambiado muchísimas cosas, ha evolucionado la tecnología, el acceso a contenidos, diferentes cuestiones que con el tiempo han ido evolucionando. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el Código Ingenios, en diciembre de 2016, hace dos cosas. En primer lugar, crea un sistema nacional de ciencia y tecnología que estaba establecido en la Constitución de la República del año 2008. Y lo que hace es darle una institucionalidad a este sistema. Ingresa dentro de la parte de ciencia y tecnología a la propiedad intelectual como una herramienta más para generar innovación, para generar desarrollo, para generar más creaciones. Y a partir de eso, crea una institucionalidad en la que la autoridad de propiedad intelectual, la Autoridad Nacional de Propiedad Intelectual, en ese momento el IEPI, evoluciona a algo más que una oficina registral. Ya no solamente su competencia como Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es registrar marcas, registrar patentes, derecho de autor o variedades vegetales, sino que le otorgan otras competencias que ya tienen relación con algunos derechos de propiedad intelectual y derechos intelectuales adicionales. Podríamos resumir que los principales cambios son, en primero, obviamente, proteger los derechos relacionados a las comunidades, pueblos y nacionalidades, los derechos colectivos, los conocimientos tradicionales. Y a partir de eso, también el acceso a los recursos genéticos, con el fin de evitar casos de biopiratería. Eso por un lado. Y por otro lado, también constituye al SENADI en un brazo ejecutor de la política pública de ciencia y tecnología, buscando difundir el conocimiento, ya no solamente registrando marcas y teniéndolas en sus archivos, sino también entregándole herramientas y competencia para que pueda difundir ese conocimiento que está en las patentes, por ejemplo. Recordemos un dato. El 95% de la información técnica y tecnológica del mundo está en las solicitudes de patentes. Doctor Santiago Ceballos, a partir de ese avance, no solamente institucional, sino también en cuanto a la progresividad de los derechos, incluyendo a las comunidades y pueblos en materia indígena y en cuanto a sus saberes ancestrales, ¿cuáles son los retos
que se fueron dilucidando, que usted pueda citar actualmente para nuestras audiencias y que actualmente se han ido trabajando luego de este avance normativo e institucional? Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas y yo suelo decir que los números no mienten y los números tanto no mienten que la evolución que ha ido existiendo desde hace aproximadamente una década hasta la actualidad respecto de las solicitudes de protección de derechos intelectuales nos invitan a pensar que cada vez existe mayor interés, mayor creación, incluso mayor difusión de los derechos intelectuales y de la propiedad intelectual en nuestro país. Y esto lo podemos dimensionar de la siguiente manera. En el año 2019, nosotros recibimos más de 19,000 solicitudes de signos distintivos, más de 19,000 nuevos productos o servicios que van a ingresar al mercado nacional. De estos, aproximadamente el 70% son solicitudes de nacionales, es decir, de ecuatorianos que están buscando proteger sus productos o identificar sus servicios. Y solamente el 30% pertenecen a empresas extranjeras principalmente. Le Esto ha cambiado. interrumpo, doctor Claro. Ceballos, perdóneme que le interrumpa, para que las audiencias también tengan de alguna manera un poco más claro. Cuando usted habla de productos, puede ser esto una idea plasmada en una creación, como también la propia imagen de la persona que busca que su derecho sea protegido. Me corrige si estoy equivocado. Cuando estamos hablando de productos, hablamos de bienes que son comercializados o identificados en el mercado, como por ejemplo puede ser fármacos, como pueden ser agroquímicos, software, ropa, zapatos, alimentos, cualquiera de estos. Ahí hablamos de productos. Cuando hablamos quizá el tema va por o tu pregunta va por el lado de las obras. Y el lado de las obras, eso es otro rubro en el cual tenemos alrededor de 4,000 registros en el año 2019. Pero en el caso específico del tema de las marcas, si nos referimos a esto era completamente inverso hace 10 años. Hace 10 años principalmente se registraban marcas extranjeras en nuestro país y no de nacionales. Entonces, lo que ha evolucionado durante todo este tiempo y lo que nos invitan a pensar los números es justamente que en el Ecuador existe más conciencia de propiedad intelectual y por lo tanto existe la necesidad de que la autoridad de propiedad intelectual, que está para salvaguardar esos derechos, debe tener la suficiente robustez, debe tener la suficiente capacidad de respuesta ante esta demanda de servicios. Y esto obliga, obviamente, para que la autoridad de propiedad intelectual vaya incorporando cuestiones como servicios en línea, cada vez mejorando sus servicios, cada vez buscando que sea más efectiva la protección de los derechos de propiedad intelectual. Productos, obras, marcas, la imagen de una persona puede ser tutelada por el Estado a través de su política pública en virtud de que no sea inadecuadamente o ilegalmente explotada. A ver, hay que ser bastante claro alrededor del manejo de la imagen. El derecho de la imagen no es un derecho de propiedad intelectual. El derecho de imagen es un derecho de la personalidad, que es como, por ejemplo, el derecho a tener un nombre y la identificación y salvaguarda del nombre, la figura, el rostro de una persona. Ese derecho a la imagen no es un derecho de propiedad intelectual en estricto sentido. Puede ser utilizado, por ejemplo, para caracterizar un personaje o para interpretar una obra que sea protegible por el ámbito del derecho de autor. Pero en estricto sentido, el derecho de imagen no es un derecho de propiedad intelectual. Ahora, es absolutamente necesario tomar en cuenta que en el ámbito de la propiedad intelectual, cuando hablamos de propiedad intelectual, hay un espectro muy grande de protección. Hablamos de creaciones protegidas por el ámbito del derecho de autor, obras, es decir, obras musicales, obras arquitectónicas, software, artes plásticas, todo lo que tiene que ver con ese ámbito, pero también está el tema industrial y en el ámbito de la propiedad industrial tenemos las marcas o signos distintivos, las patentes, que son la figura jurídica para proteger los inventos, como por ejemplo una maquinaria o una fórmula química que forme parte de un medicamento, y por otro lado están las variedades vegetales, que en el caso ecuatoriano son importantes principalmente por el tema de las flores. Entonces, el espectro
de propiedad intelectual, el espectro de protección de la propiedad intelectual es bastante amplio. Yo suelo hacer una comparación, y es que todo lo que nosotros escuchamos, vestimos, comemos, tiene o tuvo propiedad intelectual. Dejando en claro entonces que la imagen per se no es parte de un derecho como tal, sino propio de la personalidad. Claro, es un derecho que no es un derecho de propiedad intelectual, sino más bien es un derecho de la personalidad, es un derecho como el derecho al nombre, como el derecho a la identidad, al género. Eso es un derecho de ese nivel, no es un derecho de propiedad intelectual. ¿Protegido o no protegido? Claro, absolutamente protegido, porque todas las personas tenemos derecho a ser identificados, tener un nombre, a establecer nuestro género y obviamente a la protección de la imagen. Y obviamente eso no es un derecho de propiedad intelectual, sino más bien tiene que ver con un derecho de la persona en sí mismo, lo que se denomina derecho de la personalidad. Quiere decir que si hay alguna litis respecto a la persona en cuanto a su imagen o algún tema conexo a ello, debe atenderse, ya hablando más técnicamente, en el ámbito de justicia civil y no en el ámbito Así de es. derecho de propiedad intelectual. Perfectísimo. Yo en lo posterior Efectivamente. le voy a plantear un ejemplo que me están proponiendo en cuanto a nuestras audiencias y usted lo va de pronto a dilucidar más claro, pero creo que ya ha sido totalmente nítido en su comentario. Entramos en pandemia, el Ecuador no se lo esperaba ni ningún país tampoco. Antes de la pandemia, el Senadi ha venido atendiendo a la ciudadanía, usted ya de alguna manera lo ha adelantado en cuanto a los servicios que ofrece y también la asesoría. Y digo la asesoría porque en su momento el IEPI, que usted también lo dirigía, atendía en las oficinas a los ciudadanos cuando tenían alguna duda y le orientaban en el procedimiento. De hecho, yo fui uno de los que de alguna manera busqué ese asesoramiento y a buena hora, que desde ese momento hasta acá, no puedo decir lo contrario, se ha atendido a la ciudadanía con la agilidad pertinente. Dentro de la pandemia existió las restricciones de movilidad, el aparato público también tuvo sus medidas en virtud de precautelar la vida. ¿Cómo ha sido, director Santiago Ceballos, la atención a la ciudadanía ya en pandemia con las restricciones y con las medidas que el COE Nacional ha dictado? Bueno, es importante mencionar una cosa. Nadie estaba listo para una pandemia. Nadie habría pensado que este 2020 nos habría enfrentado a este reto tan importante, tan difícil de manejar, incluso a nivel personal. Entonces, como institución y como gobierno, estábamos, digamos que, obligados a ir adaptando, a ir solucionando cosas, incluso conforme iban sucediendo los temas. ¿Qué es lo que pasa en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales? En Senadi, nosotros hemos ya venido trabajando en la digitalización de algunos procesos, lo cual nos ha permitido hasta cierto punto mantener un equilibrio en presentación de solicitudes, recepción de documentos y algunas cuestiones más durante todo este tiempo. Sin embargo, de lo cual era un reto el no tener a nuestro personal trabajando en nuestras oficinas, sino tenerlos en sus casas, pero igualmente siendo productivos. Esto es bien importante mencionar, puesto que en prácticamente 4 días nosotros tuvimos al nuestro 95% del personal trabajando en sus casas y generando. Hemos continuado con varios servicios de forma, digamos que normal, sin ningún problema. Por ejemplo, el tema de la publicación de la Gaceta, que la hemos convertido en quincenal desde hace algunos meses, hemos continuado haciéndolo. Hemos publicado quincenalmente las gacetas de propiedad intelectual sin ningún problema, incluso desde hace un par de ediciones ya, con contenido adicional, como por ejemplo reportajes o temas de actualidad, demás cosas. Adicionalmente, el Senadi estaba obligado a mejorar sus servicios ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, la consulta de estado de trámites o los pagos, por ejemplo, alrededor de las tasas que se cobran por los servicios de Senadi, se implementaron de inmediato algunas medidas. La primera, en cuanto a los pagos, se implementó algo que no existía antes, que eran transferencias interbancarias, es decir, que una persona podría pagar su tasa a través de una transferencia bancaria vía Internet. Nos tomaba tiempo, de hecho, nos tomaba aproximadamente 2 días validar ese pago, pero no solamente por cuestiones de Senadi, sino también por seguridades de las entidades financieras.
Otra cuestión que nos tuvimos obligados a hacer es generar esta consulta automática de trámites en Internet. Entonces, supongamos que tú tienes una solicitud de una marca que está en proceso, todavía no se ha concedido y todavía tampoco se ha negado, digamos, o no ha terminado el proceso. Entonces, lo que podría hacer una persona es verificar mediante el número de trámite cuál era el estado del trámite y enterarse incluso quién era el funcionario que tenía a cargo el trámite, lo cual le permitía tener un contacto directo con el funcionario, con el responsable del trámite, y muchas cuestiones se han solucionado, digamos que de forma directa, a través de una vía como esta, una videoconferencia, un correo electrónico, una llamada vía celular, y lo hemos atendido, hemos solucionado. Adicionalmente, implementamos algunos otros servicios, como por ejemplo la emisión de certificados y documentos electrónicos con firma electrónica. Entonces ya en este momento, por ejemplo, si es que tú tienes un trámite de registro de marca, ya no te llega un documento a tu casillero físico o al casillero de tu abogado, sino que te llega a tu correo electrónico un documento firmado electrónicamente que tiene plena validez. Y para más confianza de eso, pues si tú quieres validar ese documento, puedes ir a nuestro validador en la página web y verificar que es original, que corresponde a un documento real. Esto es fundamental y en esta pandemia nos ha puesto frente a diferentes circunstancias. Yo suelo decir esto, y es que esta pandemia nos cambió la forma de aprender, la forma de enseñar, la forma de trabajar. Y a partir de esto, pues, es un reto que hacia la nueva normalidad, todas las instituciones públicas y dentro de esto el SENADI debe continuar en esta modernización, en este trabajo hacia la prestación de servicios a nivel virtual. ¿Qué nos puede comentar, doctor Santiago Ceballos, respecto a cuáles son aquellos servicios más comunes que busca la ciudadanía desde que es SENADI hasta la fecha? Bueno, hay digamos que dos servicios que son la mayor demanda. Hay varios en esta época, aún más. Hay muchos emprendedores y algunos emprendedores por necesidad, digamos, que por las circunstancias económicas se ven, digamos, abocados a generar algún tipo de ingreso adicional o un ingreso principal en algunos casos. Entonces, lo que primero sucede es que acuden a nosotros y nos dicen, mire, yo tengo este nuevo producto o quiero entrar con este nuevo servicio, ¿cómo lo puedo cuidar? ¿Cómo lo puedo salvaguardar? Hay que tener varias cuestiones ahí clarísimas. Primera recomendación para los emprendedores. Antes de pensar en el tema tributario, en el tema societario, en una compañía o en alguna cosa de esas, yo suelo decir que lo primero es salvaguardar sus intangibles, sus derechos de propiedad intelectual. Y, por ejemplo, si es que va a empezar a brindar o a vender un servicio o a prestar un servicio o a vender un producto, lo primero que debe hacer es identificar ese producto y que ese nombre de ese producto o de ese servicio sea absolutamente posible de ser registrado. Hay una máxima en propiedad intelectual y es aquella de que aquella marca que no está registrada simplemente no existe. Entonces, la lógica nos invita a pensar que lo primero que debemos hacer, si vamos a arrancar con un nuevo negocio que va a tener un nombre que va a ocupar un espacio en el mercado entre los competidores, es protegerlo. Afortunadamente en nuestro país hay mucha gente que luego de 3, 5, incluso 10 o más años no ha registrado su marca, pese a que ya tiene un negocio establecido, un espacio en el mercado, es reconocido por sus clientes. Incluso en esos casos no ha registrado su marca. Lo primero que deben hacer es proteger sus intangibles. Dentro de esto, el registro de marca es uno de los servicios que más se demanda. El segundo es aquel relacionado con las creaciones por el ámbito del derecho de autor. Hay una cuestión que varios autores de la propiedad intelectual suelen decir, y es que cuando el ser humano está frente a una crisis, se vuelve más creativo. Y esto es un hecho. La gente comienza a explorar nuevas formas de creación. Podría convertirse en escribir un libro, o componer una canción, o pintar, o a cualquier este tipo de cosas. De hecho, ese es el segundo rubro que nosotros tenemos, luego de las marcas. Tenemos el tema de los derechos de autor. Luego de esos, y un tercer rubro, tenemos también los emprendimientos, y bueno, dentro del ámbito del derecho de autor, los temas informáticos. Afortunadamente, cada vez en el Ecuador existe una mayor conciencia de protección de los derechos de propiedad intelectual y el software ecuatoriano es de muy buena calidad. La industria del software es muy importante en nuestro país.
Es más, el presidente de la República hace un par de semanas lanzó justamente una política pública para salvaguardar e impulsar el software nacional. Eso es lo que debemos apuntar. El software nacional es de muy buena calidad y cada año, gratamente puedo decir que va creciendo el número de registros de programas de computadora, de apps, de juegos de video, incluso que se están diseñando y trabajando en nuestro país. Entonces, podríamos decir que en esos 3 rubros es donde más demanda tiene el SENADI y donde más debemos concentrarnos alrededor de la prestación del servicio. Si usted me permite, doctor Santiago Ceballos, quiero plantearle 3 ejemplos que me han pedido las audiencias que lo trate acá, sin perjuicio de programar otra entrevista posteriormente y seguir mirando algunos ejemplos que generalmente, sin duda alguna, a ustedes les consultan de manera frecuente, pero probablemente esas consultas, al ser internas, no se develan para la ciudadanía y de pronto esa misma consulta que es frecuente, muchos ciudadanos la tienen y a través de este medio podríamos de alguna manera ser más claros y llegar con más didáctica a los ciudadanos. El primer ejemplo, ¿qué ocurre si un ciudadano da génesis a una obra, entiéndase una canción? El ciudadano, bendito Dios, pues lo decide llevar de este mundo. ¿Qué ocurre posteriormente con ese derecho que el ciudadano tiene a esa obra? Por un lado, ¿qué ocurre? ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿Quién es la persona beneficiaria, por así decirlo, de ese derecho? Y lo otro, ¿qué ocurren con las regalías a esa obra? Primer ejemplo. Ya, ahí debemos fijarnos primero, en general, hay que fijarse cuáles son las reglas que atienden a ese objeto de protección, a esa creación que es protegida por propiedad intelectual. En el ejemplo, estamos hablando de una obra musical, que es del ámbito del derecho de autor. En el ámbito del derecho de autor, la regulación nacional establece que la protección alrededor de los derechos de autor es de 70 años, o el plazo de protección es de 70 años luego de la muerte del autor. ¿Qué significa esto? Que supongamos que una persona compone su obra a los 40, 50 años, ¿ya? Fallece a los 80, 85. Luego de la fecha de su fallecimiento, deben transcurrir 70 años para que la obra caiga en lo que se denomina dominio público, es decir, que cualquier persona lo puede utilizar. ¿Qué es lo que pasa con los derechos de autor cuando una persona fallece? En el ámbito de los derechos patrimoniales, que son los derechos económicos, estos derechos pasarán a sus, para la redundancia, derechohabientes, que generalmente son sus herederos o si es que se estableció algún tipo de testamento alrededor de los derechos de estas obras. Es muy importante, ya cuando, digamos, toman renombre, al menos los autores, que exista esta claridad respecto de los derechos luego de su fallecimiento. De lo contrario, tenemos desafortunadamente varios ejemplos a nivel nacional e internacional respecto de derechos de autor que han sido muy controvertidos luego del fallecimiento del autor. Por ejemplo, el caso nacional de Osvaldo Guayasamín, existían muchos derechohabientes luego de su fallecimiento y el tema respecto del derecho de autor de sus obras desafortunadamente tomó un litigio de muchos años. Entonces, es recomendable que existan las reglas claras alrededor de estos temas cuando ya existe digamos que un reconocimiento, al menos nacional, incluso internacional, de parte de los autores. Y a nivel internacional también hay varios ejemplos a partir de los cuales podríamos trabajar, como por ejemplo Mario Moreno Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños, que justamente la disputa luego de su fallecimiento no eran sus bienes inmuebles, sino los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor que estas personas habían generado durante toda su vida. Ahora, es necesario también decir que en el caso de que existan, por ejemplo, terceros interesados, como por ejemplo fundaciones o empresas, las cuales se hayan cedido los derechos, ellos también participan en el reparto de las regalías correspondientes que se generen luego del fallecimiento del autor. En el caso de una obra musical, por ejemplo, a través de las sociedades de gestión, como por ejemplo SAICE, se repartiría este valor a sus derechohabientes, a sus herederos, conforme corresponda. Segundo ejemplo, una persona busca registrar una marca
porque a través de esa marca la persona está comercializando un producto o le decide poner esa marca a su emprendimiento y en ese emprendimiento presta un servicio, o por qué no, en el ámbito de la comunicación, la marca va en un espacio y decide tocar las puertas de una emisora, AM/FM, creo que es lo de menos, y va a operar. Alquila un espacio, bueno, transmite. Esa marca resulta que acude la persona a la CENADI y manifiestan que esa marca en su momento por una tercera persona intentó ser registrada, pero que no canceló la tasa, algo ocurrió con el trámite, no se logró efectivamente concederse el permiso, por decirlo así, a esa persona para que utilice la marca. Entiendo yo, me corregiré si estoy equivocado, que son 10 años el periodo en que una persona inicia un trámite y esa marca, como quien dice, la institución le protege o le espera para que culmine su trámite o desista del mismo. ¿Eso ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Cuál es el futuro de esa persona que intenta registrar una marca que otra persona tiempo atrás intentó también registrarla y por algún motivo no terminó el registro? Bueno, hay que tomar varias cuestiones alrededor de este tema, del caso planteado. En primer lugar, el plazo de protección de 10 años de una marca arranca desde el momento en el que se otorga el registro. Recordemos algo que dije hace unos minutos. Aquella marca que no se encuentra registrada no existe. Es decir, que hasta que no se registre la marca, no existe un derecho constituido de exclusividad sobre ese signo. Le interrumpo ahí, doctor Santiago. Perdóneme. Para que entienda las audiencias, decir registro de marca implica acudir al CENADI, búsqueda de signo distintivo, que esté libre, pagar la tasa y que el CENADI mediante una resolución le diga está registrado. Eso implica registro, ¿cierto? Y de ahí 10 años. Efectivamente, desde la fecha en la que se notifica esa resolución, supongamos hoy que vamos 25 de junio de 2020, se concede una marca, la marca Bajo la Lupa, por ejemplo. A partir de esta fecha, pues tendrán 10 años de vigencia hasta, digamos que en el tiempo en el cual tendrá la exclusividad sobre el uso de ese signo. Ahora, existen otros casos en los que, por ejemplo, una persona ha presentado una solicitud de registro de una marca, de un signo distintivo, pero esa marca, esa solicitud no cumple con algún requisito. Por ejemplo, no se adjunta de debida forma algún documento de los habilitantes necesarios, como por ejemplo poder o identificación o algún logo, exactamente, o alguno de los requisitos de formularios, como por ejemplo el logotipo. Y se realizó una notificación por parte del CENADI para que se complemente o se corrija este error. La persona que ha presentado esa solicitud con estas falencias se le ha notificado. Luego de 60 días, si es que no contesta, 2 meses específicamente, no contesta a este requerimiento de corrección de parte de su solicitud, esa solicitud se declara desistida, ya no continúa el trámite, ¿ya? Entonces, podría haber sucedido en el caso que planteas que esta persona presentó la solicitud y obviamente se le mandó a completar algo, no concluyó con el trámite y por lo tanto ya no se negó ni se concedió el registro, sino que se declaró desistido y eso va al archivo. Así es como funciona básicamente el tema. Esto es lo que generalmente suele suceder. Ahora, la concesión o denegación de un registro marcario siempre se da, y en general de la declaración de un derecho, siempre se da a partir de un acto administrativo, es decir, una resolución que es notificada debidamente, en la que le dice, mire, a partir de esta fecha usted es el dueño, o le dicen, mire, se negó su solicitud de registro de marca porque incumple con tales requisitos. Básicamente a eso se reduce el proceso de registro de marca. Rápidamente para pasar al último ejemplo, doctor Ceballos, y le molesto con su gentileza. ¿Qué ocurre si el CENADI le otorga la resolución al día de hoy a una persona por un signo distintivo, su marca, y mañana una tercera persona hace uso de esa marca ya con exclusividad a través de la resolución de la persona que en su momento acudió y solicitó
la protección de ese signo distintivo. ¿Cuáles son las sanciones que se enfrenta esa tercera persona que acogió esa marca y explotó la misma? Bueno, es necesario tomar en cuenta que cuando hablamos de cualquier infracción o violación de un derecho de propiedad intelectual, existen varias vías para ejercer ese derecho. Una vía administrativa, que en efecto es el SENADI, o la vía civil o la vía penal, dependiendo de las condiciones en cada uno de los casos. En el caso de la vía administrativa, que el procedimiento se denomina tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual, esta tutela administrativa, en el caso específico de las marcas, lo que hace es frenar el uso. Entonces, supongamos, hoy, 25 de junio de 2020, se concede el registro de la marca Bajo la Lupa. ¿Ok? La concedemos. Mañana, a partir de mañana, tiene la exclusividad de en todo el territorio ecuatoriano del uso de este signo distintivo. Entonces, hay una tercera persona sin su autorización que comienza a utilizar un signo distintivo similar o idéntico al que estamos hablando, similar o idéntico al que se registró. ¿Qué es lo que pasa? Que se podría accionar por parte del titular de la marca en contra de esta persona. ¿Cuál es, digamos que lo interesante de este tipo de procesos? Que de inmediato se pueden establecer medidas cautelares, es decir, prohibir la continuación de la infracción, prohibir la comercialización, prohibir la comunicación pública, dependiendo del tipo de objeto de propiedad intelectual del que estemos hablando. Y como sanción, al final, se pueden establecer multas y también medidas que son definitivas, como por ejemplo la prohibición definitiva de utilización del signo distintivo y adicionalmente multas que pueden llegar hasta alrededor de los $50,000. Esto obviamente pasa por una evaluación de parte de la autoridad competente, en su momento atento a las circunstancias que se vayan dando. Esas básicamente son las sanciones que se podrían establecer. Obviamente luego de todo un proceso en el que existen una demanda, una contestación, pruebas y obviamente la resolución correspondiente. Clarísimo. Finalmente, doctor Santiago Ceballos, y lo molesto, probablemente usted tenga conocimiento del ejemplo número 3 que me están proponiendo acá. Hace 24, 30 horas, varios ciudadanos hicieron pública una inconformidad respecto a un tratamiento que ellos tuvieron con una empresa televisiva por un tema de un reality. Entonces ellos señalan que, le hablo lo que observo en las redes sociales de los propios ciudadanos, la parte accionante que serán ellos. Ellos señalan que la empresa televisiva solicitó que firmen un contrato, que ellos firmaron un contrato, que en el contrato la empresa televisiva les señaló que durante su permanencia de los accionantes, ahora accionantes, ¿no? En el reality y fuera de reality, una vez que termine, toda negociación que ellos realicen de su imagen, y volvemos un poco a lo que ya hablamos hace un momento al inicio de la entrevista respecto al derecho de imagen. En el contrato, según los accionantes, la empresa televisiva señalaba que todo uso de su imagen con un tercero, entiéndase, con una empresa de una marca para publicidad, básicamente, tenía que pasar por las manos de la empresa televisiva para temas de fijación de precio, acuerdo, tipo, etc. Y los accionantes ahora estamos un poco descontentos en virtud de que señalaban que los contratos que de alguna manera potenciales para ellos eran de cierta manera observados por la empresa televisiva y que iba en desmedro de sus intereses. Dos preguntas en el caso concreto. Tres. Primero, eso es materia del SENADI, y digo es materia porque observo de una de los accionantes que el SENADI ha emitido una resolución en donde dispone medidas cautelares mientras se investiga el hecho. Una de esas medidas que lo hicieron público los propios accionantes es que la casa televisiva cese la transmisión hasta que se investigue. La segunda pregunta. ¿Puede un contrato en materia de derecho de imagen, que es propio de la persona, establecer que posterior a la participación en ese reality, todo este tema de negociaciones con terceros en cuanto al manejo de su imagen e incluso llegar a temas de negociación en cuanto a dinero que puede obtener el accionante ahora por el uso y explotación de su imagen? Doctor Santiago Ceballos. Bueno, hay que tomar en cuenta dos cosas, y esto sin que se entienda que puede ser un adelantamiento de criterio de parte de la autoridad y sin que se pueda entender, digamos, que algún criterio pueda ser emitido en favor o de una u otra parte.
hay que tener dos cosas claras. En primer lugar, la Autoridad de Propiedad Intelectual, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, tiene un marco dentro del cual debe ejercer sus competencias, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Ahí se regulan todos los derechos de propiedad intelectual. Y quiero ser claro en esto, derechos de propiedad intelectual. Dentro de este tema hay varios derechos que podrían ser confundidos o podrían malentenderse. Y esto en ocasiones sucede también por una falta de asesoramiento en temas especializados de propiedad intelectual, puesto que el tema de propiedad intelectual es un tema de especializado, técnico, que requiere ciertas precisiones. Entonces, hay ocasiones que se podrían manejar ciertos conceptos de forma equivocada. Entonces, eso por ese lado. Ahora, respecto del caso, y sin nuevamente reiterando que no existe un adelantamiento de criterio, este es un procedimiento. Esto es justamente un proceso de tutela administrativa. Dentro de un procedimiento de tutela administrativa, con el fin de salvaguardar los derechos de quien presenta una acción, la autoridad puede emitir medidas cautelares, ¿ya? Estas medidas cautelares también pueden estar sujetas a una fianza. Es decir, que en ese caso el accionante debería presentar una fianza para mantener esa medida cautelar con el fin de salvaguardar los derechos también de la parte accionada. Eso lo establece la ley y en ese momento es en el que nos encontramos procesalmente dentro de esos casos. No hablamos de un caso, estamos hablando de 4 casos, de 4 personas que participaron en este programa, en este reality, y básicamente lo que sucede es que han presentado una misma acción. Son 4 personas, 4 casos en contra de la misma persona. Ahora, en este caso, un canal de televisión. Este canal de televisión obviamente que tiene el derecho a defenderse y tiene derecho a hacer valer lo que se haya establecido en los contratos. Miren, más allá de lo que se ha establecido en los contratos, hay un principio en derecho que es clarísimo. Lo que se establece en un contrato es ley para las partes. Si es que una parte no tuvo la precaución de verificar qué es lo que firmaba, cuáles eran los derechos que se cedían, cuáles eran las condiciones en las cuales se estaba sometiendo a una obligación en la firma del contrato, eso es análisis de otro tema. En el ámbito puro de la propiedad intelectual, lo que nosotros debemos hacer, y el SENADI debe hacer, es establecer si existe o no violación de un derecho de propiedad intelectual. Si es que los accionantes tienen un derecho de propiedad intelectual, lo demuestran y demuestran que fue violado, pues la autoridad establecerá la sanción pertinente. Pero si de lo contrario no existe, obviamente que no podremos establecer una sanción. Las medidas establecidas no son una resolución final, y esto que quede muy claro, no son una resolución final. La ley establece este tipo de medidas de forma cautelar, de forma preventiva. Es decir, que podrían cambiar e incluso levantarse esas medidas atendiendo a las situaciones que vayan demostrándose dentro del proceso. Obviamente que dentro del proceso existirá la posibilidad de que se presenten pruebas, de que se presenten argumentos de parte y parte, y con todo ese conocimiento, pues, la autoridad tomará la resolución final al respecto. Tan solo una duda, la parte demandada, por así decirlo, haciendo un símil al derecho de justicia ordinaria, en el ámbito de la justicia ordinaria, puede no cumplir la medida con la excepción de pagar una fianza. ¿Estoy correcto? No, a ver, se debe entender. La fianza es para mantener la medida cautelar. Es decir, que la parte accionante debe cancelar una fianza con el fin de salvaguardar los derechos de la parte accionada, de la parte demandada, si es que quieres verlo de esa forma. ¿Ok? Eso es lo que se ha dispuesto, está establecido. La medida cautelar adicionalmente está circunscrita, y eso es bien importante que se tome en cuenta. En este caso, la medida cautelar está circunscrita a los usos de este producto audiovisual cuando aparezcan los demandantes, es decir, cuando aparezcan los accionantes. Eso es bien importante mencionar. Y hay una medida cautelar, y la medida cautelar es precisa, porque la medida cautelar lo que dice es, en temas de publicidad, redes sociales, hay unas cuestiones bien particulares establecidas en esa medida cautelar. Digamos que la interpretación que se le pueda dar a esas medidas cautelares tiene que ser hecha de una forma adecuada, dentro de los conceptos establecidos en el ámbito de la propiedad intelectual. Lo ha dejado sumamente claro y no quiero profundizar más porque, como usted señala, tampoco lo quiero
llevar un terreno del prevaricato, que no es el tema, ni tampoco para poder explicar otros casos que sin duda alguna podrían darse o se dieron y de alguna manera no se manejaron bien, no por la parte institucional, sino por la parte, como usted lo señaló en su momento, de que no hay una adecuada orientación en manera técnica en materia de propiedad intelectual y probablemente por ello o se dejó de proteger un derecho que efectivamente era legítimo o no se protegió un derecho que entre comillas no era derecho, sino que era un entendimiento un poco ambiguo. Finalmente, doctor Santiago Ceballos, en un minuto, un mensaje a la ciudadanía respecto a lo importante que es buscar y tocar las puertas del aparato público en materia de que el aparato público les acompañe en ese derecho que es consustancial a la persona de la protección a su propiedad, a su creación, a su obra. Bueno, decirle a la ciudadanía en general lo siguiente, y es que los derechos de propiedad intelectual se convierten en la actualidad en el activo más importante de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento, de cualquier actividad. Las marcas, los inventos, los activos, las obras protegidas por derecho de autor son el activo más valioso en este momento. Salvaguárdenlos, cuídenlos. Y para eso el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales justamente hace ese acompañamiento, ese asesoramiento. Durante las actuales circunstancias en las que nos encontramos, incluso nosotros hemos abierto nuevos servicios, hemos abierto nuevas posibilidades para que la ciudadanía pueda cuidar, salvaguardar sus derechos. Estamos prontos a volver también a seguir prestando nuestros servicios con el mismo compromiso, con la misma eficiencia que tenemos hasta la actualidad. Estamos dispuestos a abrir nuestras puertas para que las personas vayan, pero deben tomar en cuenta una cuestión. Debemos cuidarnos todos. No necesariamente debemos ir a una oficina para tener un asesoramiento o hacer un trámite. En el caso del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ponemos al servicio de los ciudadanos, de los ecuatorianos y de los extranjeros también que quieren invertir en nuestro país, otorgando seguridad, protección a sus derechos de propiedad intelectual, a sus creaciones. Nuestras redes sociales y nuestra página web, www.derechosintelectuales.gov.es y nuestras redes sociales en Twitter, Senadi-Ecuador y en Facebook, Propiedad Intelectual Ecuador. O al servicio de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Santiago Ceballos, por comparecer a la Clínica Periodística Ciudad Bajo la Lupa. Sin duda alguna, su gestión y la manera en cómo tiene clara la película, en cómo ha asimilado los conocimientos, no es sencillo adaptarse a todo un cuerpo legal de más de 200 artículos, y sin duda alguna, la puesta en marcha de todo ello en materia institucional y de servicios al ciudadano habla de su ejecución y habla de esa prestación del servicio que precisamente obedece a la razón de ser, el servicio a la ciudadanía. Bendiciones en esa lucha. Lo voy a estar molestando posteriormente para seguir absolviendo las dudas que se presenten de la ciudadanía y solamente cierro señalando, y por qué no tomando su ejemplo para que otras instituciones lo puedan emular. Tener funcionarios que primero comprendan bien para qué están allí, que comprendan bien cuál es la misión y visión de la entidad a la que representan y que traduzcan eso en los toques de puerta que les hace los medios de comunicación que representan a esas audiencias que están ávidas de ese conocimiento y que a través de la fuente primaria puedan ustedes absolver y resolver esas dudas que muchas veces se quedan en la primera línea de los funcionarios, o por mal entendimiento, o porque nunca se comprendió nada de para qué realmente servía la institución. Así que nuevamente, gracias, doctor Santiago Ceballos. Le adelanté una entrevista un poco más corta, pero el tema es apasionante y sin duda alguna sirvió de mucho para que podamos despejar las dudas que incluso yo las tenía. Gracias, doctor Santiago Ceballos. Un gusto y a las órdenes. Gracias, doctor Santiago Ceballos. Buenas noches. Que pase bien. Buenas noches. Que le vaya bien.